Fíjate que, a ver, digo, creo que hay que analizar cada caso en particular. Yo sí creo que hay momentos en la trayectoria de las personas en donde después de estar luchando por cambiar las cosas, por ejemplo, al interior de tu partido y demás, tú sí puedes llegar a un momento en el que digas, ya no me representa y tomo una decisión distinta. O sea, me parece que también pensar que tienes que estar atado con una cadena a un lugar que ya no te representa. Es como las relaciones, Pues, ¿no? Pues se vale acabarlas. Yo eso lo entiendo. Okay. Y creo que hay gente buena y gente mala en todos lados, la verdad, ¿no? Cuando menos la vida me ha enseñado eso. Pero sí me parece que estos casos, particularmente de inicio, no son eso. Y lo pongo para el caso que vi en la bancada del PAN, tal cual. Y hoy este caso, no la conozco yo a la senadora, pero me parece muy difícil de creer que un mes y medio después de que inició la legislatura tenga unas diferencias existenciales con su partido que la hagan tomar una decisión distinta. Que yo sepa, estos temas que se han votado, pues todos fueron debatidos en campaña. Y cada quien dio su opinión. Morena, en efecto, dijo lo que hoy está haciendo. Y nosotros dijimos que íbamos a defender que no pasara. Hoy decir que no, eso es lo que yo no comparto de ellos. Pero bueno, cada quien, hombre, en su vida ya más temprano que tarde verán que todo tiene consecuencias en la vida, digamos. No negativas, me refiero, consecuencias simplemente. Bueno, negativas cuando tomas malas decisiones, pues sí, ¿no? Rosario. ¿Sobre Cintia? Ay, es que me agarras así. Sí, el chapulineo, el chapulineo. Entre los accidentes del Boulevard Adolfo López Mateos. ¿No? ¿Cómo se llama? Ruiz Cortines. Ya ni sé cómo se llama, dónde venía. No, bueno, a mí me parece que la gente votó por un determinado proyecto, por un programa específico, y que esto sí tendría que regularse en la legislación electoral. Es decir, ¿cómo hay implicaciones si tú traicionas a ese electorado? Porque no es que en efecto pues ya me voy de un partido que es legítimo, me paso al otro, sino que estás de alguna manera traicionando el voto que se te dio, porque se te dio por un proyecto, no solamente las personas. Yo creo que poca gente conocía a la senadora como tal en la Ciudad de México, o a los senadores que se fueron del PRD o del PAN en su momento, ¿no? Creo que votaron por un proyecto, una propuesta política, y esa es la que se tiene que honrar en el momento en que eres representante popular, porque es eso, estás representando esos votos y esa elección, no es tu decisión personal específica. Y lo mismo si te vas de Morena a otro lado y de repente no estoy allá, sino me vengo a votar en contra. Creo que se tiene que honrar el voto. Creo que esto es algo muy importante, y más en una decisión tan trascendente como fue la votación que se dio en la madrugada, este asalto a la razón, al derecho, a la democracia, y que con esta ausencia se logró el oficialismo tener una mayoría calificada. Creo que esto es lo importante. No es nada más me ausenté, sino que en ese momento habilité una mayoría calificada que permitió que pasara esta reforma. Ya. Bueno, ¿quieres hacer un comentario al respecto? No, a ver, me parece que es parte de la democracia. Me parece que además pensar distinto vulnera los derechos políticos electorales que tenemos todas y todos los mexicanos, ¿no? Tenemos el derecho a la petición, a la información, a la reunión, a la libertad de expresión, a la difusión de ideas, por supuesto el derecho a votar, a ser votados, y el derecho de asociación y afiliación. Es un derecho unipersonal. Entonces, esta lógica de que si yo estoy en Morena, entonces tengo que tomar una determinación de acuerdo a una plataforma política, violenta, por supuesto, los derechos políticos electorales de cualquier persona. La senadora está en todo el derecho de tomar la decisión que tomó, para bien o para mal. Bueno, eso no lo voy a juzgar. Yo creo que éticamente es muy cuestionable. Eso no lo voy a juzgar. Pero si ella dice que no se siente, escuché algo ahorita en el radio, no se siente representada, que los principios que a ella la guiaron para ser parte de ese partido tenían que ver más con un nacionalismo revolucionario que con un liberalismo social, que viene de la época de Enrique Jackson, creo que fue lo que comentó en la rueda de prensa, y que hoy Alito Moreno, ¿no? Siendo el personaje que es, pues no la representa y además ha tenido ciertas discrepancias, pues es su derecho.
y en su derecho, ¿no?, político electoral puede hacer lo que hizo y nos puede gustar o no, pero también me parece que no hay razón en pensar que es un tema de suspicacia o que qué raro que lo está haciendo ahorita. Pues no. Lo mismo pasó con la persona que nos regaló el voto de Acción Nacional, que por cierto sigue siendo Acción Nacional, aunque votó con nosotros. Regaló el voto. ¿No? Sí, es la realidad con Yunes, lo mismo pasó, pero la verdad es que nosotros no pusimos a Yunes, lo pusieron ustedes de candidato, ¿no? Y esa es la realidad, y al final él tomó una determinación porque él piensa que esa es la decisión correcta, y a mí me parece que es una decisión correcta. Fíjate que yo, déjame darte un punto de vista distinto, Arturo, porque, digamos, no somos ingenuos nadie, pues, ¿no? A mí me tocó ser dirigente nacional y me tocó ver casos como estos. Conozco bien la ley, de hecho te ganan el juicio. O sea, en el Tribunal Electoral, si tú sacas a alguien como un partido político por una votación distinta, por ejemplo, te ganan el juicio. Porque en efecto el legislador debe votar en libertad. El partido es un medio de asociación, digamos. Sí, claro. Yo defiendo eso, de hecho. En lo personal voté muchísimas veces en contra distinto de mi partido. Nada más que con un razonamiento, digamos, justificando el por qué sentía que esa votación de mi partido se estaba alejando de lo que nosotros postulábamos. Ejemplo concreto, prisión preventiva oficiosa. ¿En qué cabeza cabe que el PAN, un pedazo, haya votado a favor? ¿No? Cuando nosotros somos un partido humanista. O sea, prisión preventiva oficiosa significa que te manden a la cárcel sin juicio. Yo les decía, pues no me interesa que digan, pero con todo respeto, pero respeto a los gobernadores, pero a mí no me dan línea los gobernadores. Nosotros tenemos un partido que tiene postulados, que respeta derechos humanos, ¿no? Y están mal. Y entonces, ok, eso me parece distinto a que tengas una orden de aprehensión, tú y tu familia, y de repente votes, cambies tu voto y ya estés muy tranquilo tú y tu familia. Claro. O sea, digamos, yo entiendo que aprueben y que no sé qué. Bueno, sí. Yo tengo 2 dedos de frente como para saber, y además de que lo comentaban al interior, pues que tenía una persecución. Es más, no nomás lo comentaban al interior, públicamente hay videos, pues, de él diciendo que lo estaba persiguiendo Morena, y luego ya no. Entonces, pues yo digo, a mí, entiendo que legalmente no se puede, pero a mí eso me parece inmoral, no ético, y yo sí creo que hace bien el partido en decir, no me representa, porque tampoco estoy obligado. Que se vaya a juicio, que se vaya a juicio. Oye, habrá caso que es distinto, habrá el caso que es, oye, pues simplemente estoy convencido de algo distinto. Perfecto, lo respeto, ¿no? Pongo el caso de Manlio Fabio Beltrones, que evidentemente manifestó claramente una diferencia con la dirigencia de su partido. El mismo partido, no se tardó, en 2 minutos dijo que lo expulsaba de la fracción parlamentaria, y en su voto ha sido totalmente congruente con lo que él planteó durante la campaña electoral. Yo creo que esto es lo relevante del tema, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, a asociarse con quien quiera, a hacer de su vida un papalote. Nada más que aquí los derechos valen diferentes, ¿no? Si te quieres expresar en contra de la reforma judicial, en la vía pública, en el evento de la Fórmula 1, te encapsulan cientos de granaderos a 2 juezas. Pero si se viene para acá, entonces sí, hay que defender ese derecho, ¿no? Yo creo que es muy legítimo, sin embargo, como aquí se ha señalado, ¿qué es lo que se pidió? Porque además creo que la campaña fue muy clara en ese sentido, ¿no? La campaña electoral. Sí, claro. Un lado que planteaba abiertamente un plan C, ¿no? Un proyecto de reformas constitucionales determinadas, y por el otro lado una coalición que se oponía a este plan, que decía, no es por ahí que podemos transitar hacia una democracia todavía más fortalecida en nuestro país. Entonces, tú pediste el voto por eso. Tú le fuiste a decir a la gente de manera singular, no es cualquier votación, no estoy votando cualquier elemento que me da la libertad de decidir, sino estoy votando algo que tiene que ver con lo que dije apenas hace unos meses en la campaña electoral, y a una coalición que yo representé. Unos días claramente, antes. y a una candidata presidencial que planteaba con toda claridad hacia dónde era el rumbo. Entonces, esta es la parte que a mí, tanto de los 2 del PRD, como de Yunes, como en este caso
de la senadora, que me duele y mucho porque la conozco. El que se escondió también. Bueno, y evidentemente el de Movimiento Ciudadano, porque como dice aquí Damián, todo el mundo tenemos dos dedos de frente. Y que esto no de ingenuos, ¿no? Esto verdaderamente desde el primer momento yo dije, no es posible que crean que vamos a tomar esto en serio y lo vamos a creer. Entonces, más allá de eso, pues cada quien en efecto que decida lo que hay que decidir, y en su vida hay que expresar esta libertad, hay que defenderla, pero en todos los ámbitos, ¿no? Si yo soy una jueza y me voy a ir a pronunciar en un acto público en contra de la reforma judicial, pues no me encapsules con granaderos, porque tengo libertad de expresión y derecho de manifestación hasta donde yo sé. Y me parece terrible que a nombre de la izquierda se limiten estos derechos. Bueno, a nombre de la izquierda están pasando muchas cosas. La reforma judicial, pues han pasado cosas de ayer a hoy, ¿no? Al parecer hoy 7 ministros van a presentar su renuncia, 7 ministros de la Corte, que se hace efectiva a partir de agosto, y este proyecto que presentó y va a discutirse en los próximos días del ministro Carranca. ¿Qué piensan de esto? ¿Es una manera de la Corte de, vamos a términos medios, vamos a encontrar un término medio en todo esto? Arturo, ¿quieres hablar de esto? A ver, a mí me parece que el proyecto es una barbaridad jurídica, ¿no? Y voy a ser bien cuidadoso con el estudio del proyecto porque sí me tomé un tiempo importante para poderlo estudiar. De ayer a hoy para poderlo son entender, como 300 hojas. Para poderlo entender. Mira, 360. las primeras... Sí, está cañón. Yo no creo que ni las los primeras ministros. 17 páginas, el ministro González Alcántara Carranca formula 4 precedentes. Y en estos 4 precedentes nos explica por qué, ¿no? Yo ayer lo decía en un debate justamente, durante mucho tiempo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha opinado que no puede haber una controversia o una acción de inconstitucionalidad en contra de una reforma constitucional. Y va explicando y lo va explicando porque ha habido tesis jurisprudenciales, ha habido sesiones del Pleno, ha habido una gran cantidad de posiciones importantes, ¿no? Incluso, yo tengo una semaforización que hizo la revista Nexos en el 2021, que no estaba en el ambiente el tema de la reforma constitucional del Poder Judicial, y en esta semaforización justamente le entraban al tema de la controversia o de la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas constitucionales, y fijaban una postura de cómo se comportaban, digamos, la visión de cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y fíjate qué curioso, en ese momento quienes estaban verdaderamente en contra, ¿no? Sin dar ni una posibilidad siquiera de que se contemplara a debate en pleno, era justamente la ministra Norma Piña, era el ministro Lainez, ¿no? Entre otros, ¿no? Quien tenía una postura distinta era Alcántara Carranca y Arturo Saldívar, que decían... ¡Qué casualidad que decían, también, Arturo Saldívar! No, pero déjenme terminar, que decían, no procede una acción de inconstitucionalidad, pero si existe alguna transgresión sustantiva o algún problema en el proceso legislativo, puede que sí le exista, ¿no? Entonces es curioso ver cómo ahora, después de la página 17, el ministro González Alcántara Carranca dice, ¿pero qué creen? Que hoy pensamos distinto. Hoy nos levantamos pensando de una forma distinta. Y no solamente eso. Después viene una marometa jurídica, se avienta 20 páginas completas tratando de explicar por qué la Constitución ya no la considera él como una ley, sino como una norma general. De forma tramposa. ¿Por qué? Porque no hay por encima de la Constitución, no hay por encima de la Constitución ninguna norma o ninguna ley. Y el caso es que el ministro lo que plantea es, entonces al considerar una ley, si está sujeta a esta interpretación que durante mucho tiempo teníamos equivocado. Pero ahí no concluye. Después avienta otra marometa jurídica, que me parece increíble, en donde dice, y entiendo perfectamente bien que no hay un 33% de los grupos de minorías para poder llevar a cabo una acción de inconstitucionalidad.
Pero, dado que partidos políticos estatales, dado que partidos políticos nacionales, dado que ciertos actores han presentado esta acción de inconstitucionalidad, pues me da la impresión de que voy a ser bastante flexible en la interpretación de la norma jurídica y voy a admitir la acción o la controversia, ¿no? Y después, bueno, ya para acabarla verdaderamente de amolar, donde yo digo se pasó, donde cualquier constitucionalista, por lo menos con un poquito de rigor, diría no puede ser lo que está pasando, es en la página 50 del proyecto. No, sí la dice leyó. dice él, fíjense lo que notas dice. ahí, Hamlet Almaguer, ayer lo escuché. Pero Ayer escuché la argumentación. Dice que la Constitución... Está bien, ¿no? hace su chamba. Que la Constitución, en el artículo 133, establece, ¿no? Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno político se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, ¿no? Fíjate, lo que está tratando de decir el ministro González Alcántara Carrancá es que la elección del 2 de junio del 2024 es un acto de rebelión. No. Y que viola los principios de legalidad de la Constitución. Y en consecuencia, como hay una rebelión, él tiene que salir a defender la Constitución. Me parece irascible. Vamos a dejar que hablen nosotros. Nada más, la supremacía constitucional no es una maroma. Amplio. No, para nada. A ver, sí. yo voy a hablar, digamos, con objetividad. Su reforma sí, no es una maroma quererla tumbar. Exacto. Que ese es el argumento. Yo digo, la supremacía constitucional no fue una maroma. La reforma que están llevando a cabo Morena, para mí es, en los hechos, la reforma más dañina que han hecho. Así tal cual. Porque yo lo decía en otras mesas, puede haber unas más populares, el debate de la reforma del Poder Judicial y demás, pero el impacto de prohibir a cualquier ciudadano, gobierno u organismo impugnar una reforma constitucional es mayúsculo, porque mañana puede haber... Esa es la supremacía. Sí, claro, puede haber una reforma si no fue una maroma. De lo que sea y no podrías impedir. Y déjame empezar por ahí, porque luego, digamos, desvían. La pregunta de fondo es si el poder constituyente debe de tener límite o no. Claro. La postura de Morena es que no, que es el poder absoluto. Mi opinión es que sí debe de tenerlo. Yo no miento. Reconozco que la interpretación hasta antes era que no. Interpretación que considero desde hace muchos años equivocada. Tan es así que en las mesas donde fueron a postularse los hoy ministros, yo les pregunté a cada uno. Era una pregunta obligada que tenía. Porque yo estoy convencido que no puede haber un poder absoluto en México. Así es. Que causan daños. Poder absoluto genera corrupción absoluta. Y particularmente me parece que lo que está más claro es que el límite tiene que ser... Esta era la esencia, el corazón. Pero el límite tienen que ser los derechos humanos, de entrada. Y si en la Constitución pones una reforma que viole derechos humanos, yo sí creo que los ministros la deben de tumbar. Tal cual. O sea, y es que ese es el debate que ha venido cobrando fuerza. En efecto, antes había una interpretación muy cerrada. A partir de la reforma del 2011, los derechos humanos fue evolucionando los criterios. Pero yo tengo una noticia aquí se pone en la mesa como si fuera... ¿Cómo cambiaron de opinión? Les informo que incluso cambiamos el sistema de jurisprudencia a un sistema de precedentes, en donde van evolucionando y cambian los precedentes. El paso, el antecedente me parece muy positivo, porque yo creo que si un poder no tiene límites, en este caso el legislativo, podrían pasar absurdos como los siguientes. Y yo ponía ayer el ejemplo, lo repito y lo he dicho varias veces. 3 ejemplos de cosas que ya pasaron en México. Sí o no, en la reforma electoral, Morena, en la pasada legislatura, para ser justos, no estaba el diputado, pero Morena, la voy a tumbar. Con esta reforma que ellos están aprobando y con esta interpretación que quieren que no se acepten impugnaciones, pues no podrías hacer nada. Pero deja irme a otro caso más extremo. Pudieran ni siquiera tener el quórum. ¡Ah, qué exagerado eres, Damián! ¿Cómo crees que en México se va a aprobar una reforma sin tener los votos? Pues sí o no, Adán Augusto salía y decía
que 2/3 partes eran 85 y no 86. Sí. O sea, no estoy exagerando, pues es algo que el coordinador de los senadores trató de hacer. Después doblaron a Yunes, ya no lo necesitaron, pero lo trató de hacer. Ok, otro ejemplo, Rosario Piedra. Si uno se clavaron 2 votos. Está grabado. El que me esté escuchando, si no me cree, póngale en internet. Está grabado cómo había 106 personas. Ayer, y le ya quitaron lo 100. pasamos Ok, ayer. sale. Y último ejemplo, los temas de fondo, que ahorita nomás los enuncio, dicen nunca lo haríamos. Y yo les recordaba aquí al compañero y a los demás, a Morena, su aliado el Partido Verde propone la pena de muerte, pues. ¿Cómo que nunca van a violentar derechos humanos? ¿Sí? Sí, pues. Hace una semana propusieron Sí, ponerle pero el ellos artículo dicen, primero. no, eso no lo vamos a hacer, pero pues bueno, no es ok, un dogma de ahí te fe otro tampoco, ejemplo. ¿no? Y pon tú que ellos no lo hagan, pero y los que vengan... Segundo ejemplo para cerrar, porque ya sé que me alargué. Pues ¿a poco la semana pasada no quisieron mover el artículo primero constitucional? Así es. O sea, por eso debe tener límites. Aunque seas el constituyente, debes de tener límites. No cualquier límite, ¿eh? Yo sí estoy de acuerdo en que no debe de ser fácil tumbar una reforma constitucional. Para mí, el límite obvio es no puedes violar derechos humanos. Si los violas, te la debo de poder tumbar. Hoy el ministro, y eso lo dejo para la siguiente intervención, hoy el ministro pone otro elemento, dice, tampoco puedes violar los principios fundamentales de este país. Pues está interesante. Sí, yo creo que ha sido un debate Y que sea la extraordinario. izquierda, ¿no? A mí No, me bueno, va que- eso es terrible porque están legislando Que sea la izquierda la que hable de contra una de todo supremacía lo que constitucional. postularon, Sí, sí. de un poder absoluto basado en el, ya sea el legislativo o el ejecutivo, un poder sin contrapesos, atentar contra principios fundamentales que establece nuestra Constitución, como es la división de poderes. Entonces, si vamos a hablar de barbaridades, yo no hablaría del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara y Carranca, sino hablaría de estas propuestas de reforma, primero judicial y ahora de esta llamada supremacía constitucional. Creo que la evidencia de que sí puede la Corte discutir la constitucionalidad y la convencionalidad de una supremacía. reforma es la reforma que están proponiendo y que quieren legislar al vapor, de amarrar las manos y hacerlo. O sea, cuando la Constitución establece que no puede haber retroactividad, quieren hacer una reforma retroactiva, totalmente violatoria de todo lo que es un principio de progresividad, de derechos humanos. Nos quieren amarrar las manos. Si el día de mañana deciden que haya pena de muerte, no hay nadie que pueda detenerlos. Si el día de mañana, con una mayoría artificial que les dio el INE y el Tribunal Electoral, porque no tuvieron mayoría calificada en las urnas, tuvieron un 50 y tantos % y hoy tienen un 70 y tantos % de representación en el Congreso. Si con esa mayoría artificial deciden que las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, si con esa mayoría Es artificial, regresiva, porque además nos han dicho que el feminismo es conservador, ¿no? Entonces hay que eliminar todas sus luchas. Si el día de mañana deciden que las mujeres, pues no está bien que votemos porque nos maniatan los maridos, y el día de mañana X, Y y Z, que te pueden decir, es que ¿cómo crees que lo vamos a hacer? Pues yo no creía que se atrevieran a estas cuestiones. Pero además no puede ser un dogma de fe, ¿no? Exactamente, entonces creo que sí es muy valioso que la Corte discuta esto y que la Corte, cuando estamos violentando principios fundamentales de la Constitución, la Corte pueda decidir que no solo por la forma y la manera como se llevó a cabo un procedimiento, sino por el fondo de lo que está representando esa reforma, pueda decidir que no es constitucional, que no es viable y que en consecuencia tiene que echarse para atrás. Ahora, creo que es bien interesante el proyecto del ministro Saldívar, porque fíjate... González Alcántara. Sí. González Alcántara Saldívar en su momento estaba de acuerdo en que la Corte pudiera discutir estos temas, hay que decirlo. Es muy importante lo que mantiene el ministro González, que por cierto fue presidente del tribunal siendo Andrés Manuel jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues por eso lo propuso. Es alguien que propuso, hay que decirlo, el presidente López Obrador para ser ministro de la Corte. Sin embargo, ha actuado con mucha dignidad y con independencia y autonomía. Eso es lo que necesitamos. ¿Y qué dice? Para evitar contaminar este asunto, vamos a quitar a la Corte del debate. Es así que se elija el año que viene.
Y no es que vayan a renunciar, es que están diciendo no vamos a participar en un proceso de elección. Para conservar su haber, ¿no? Sí, está bien. Sí, o sea. pero me refiero a que es vigente al momento en que se va a hacer el proceso de elección y ellos dicen no vamos a participar en ese proceso de elección. Y se hace efectiva hasta No estamos agosto. de acuerdo. Es decir, no entra a la Corte este debate como un tema de autocontención. Yo por eso preguntaba, sí, exacto, preguntaba si es una manera de mediar. Pues sí, de tender un lazo y de decir, oigan, lo que no podemos hacer es ir al ridículo y al absurdo. No, y a una crisis constitucional. A ver, en la Ciudad de México tendríamos que votar por 1,500 personas, Adela. Es que veámoslo operativamente, ya no lo veamos ideológicamente, no lo veamos desde el punto de vista de A contra B, B contra A. Operativamente, ¿quién va a ir a votar? ¿Cuántos van a legitimar a esos jueces o a esos magistrados? Vamos a estar 2 horas en una casilla si la gente con trabajos va a votar en una revocación de mandato, en temas que no le competen directamente. Pues mucho menos por los jueces, porque lo sienten como algo alejado, hasta que tienes que ver con un juez. Entonces, creo que para mí me parece valiosísimo el debate que se ha dado. Me parece importantísimo que se prendieron todas las alarmas cuando dijeron vamos a tocar el artículo 1 de la Constitución. Claro que para mí fue una maniobra, ¿eh? Es decir, ahí les va este ganchito, armen su alaraca y luego aparece como que nos hacemos para atrás porque sí escuchamos y nos vamos, así como le hicieron, ¿no? Con el tema de que ellos iban a poner los vetos y demás en la nominación de los candidatos, y la presidenta salió a decir, no, ay, no le hacemos caso a la presidenta. Creo que son argucias, sinceramente. Creo que es lo mismo que decimos de no creerle a ciertos personajes, igual. Es decir, ya nos echamos para atrás en el artículo 1, pero la modificación a los demás artículos estableciendo que nadie puede discrepar con relación a una reforma constitucional, que la Corte no lo puede revisar y que te limitan todo derecho en materia de amparo, pues me parece, para estos efectos, me parece terriblemente regresivo. Arturo. Me da la impresión, y yo lo he venido repitiendo con mucho respeto, de que hay mucho ruido dentro de este tema. Y cuando digo con mucho respeto es que quiero ser muy respetuoso a qué se está haciendo y qué no se está haciendo, ¿no? Y entiendo la oposición. Yo no, porque los veo ahí nada más como testimoniales. Vive una de sus derrotas morales más importantes históricas, ¿no? La oposición hoy tiene muy poca credibilidad, ¿no? Y en esa lógica, ¿no? La historia del mundo, no nada más de nuestro país, nos ha enseñado que cuando la derecha deja de ser eficiente electoralmente, tiende a enquistarse en los poderes judiciales. Es decir, es la forma en la que ellos buscan de alguna forma equilibrar poderes. Y la realidad es que Damián Cepeda no lo va a decir, pero en su partido hay un montón de cabilderos, amigos de ministras, de ministros, de magistradas, de magistrados, que tienen grandes firmas de abogados súper eficientes. Bueno, a su política, yo creo, ¿no? Oye, pero déjenme terminar, yo no voy a defender a nadie, nomás jueces y magistrados denunciaron al ministro Saldívar, precisamente por andar presionando, digo, nomás, para no matar. ¿Qué te digo de un delgadillo Padierna? Pero tiene razón que existen y están mal, tiene razón que existen y están mal. Me parece que lo que se están afectando son intereses muy importantes, no solamente intereses económicos, sino que también criminales. Y voy por partes. Rosario decía, no me gusta lo de supremacía, a mí tampoco me gusta. Pero para ser muy claros, ¿en qué quiere decir? El diccionario de la Real Academia Española dice que es superioridad jerárquica. Así de sencillo. No le metamos elementos políticos históricos, ¿no? Es muy sencillo. Lo que pretende la legislación es darle la superioridad jurídica y jerárquica que tiene nuestra Carta Magna. Y voy a explicar por qué.
entiendo, tú dices, vayamos a un debate práctico, no un debate ideológico. No, me parece que sí es un debate ideológico. Porque nosotros claramente empujamos el artículo 39 constitucional que dice la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. No, bueno, eso está desde Morelos, yo sé. no es de ustedes, o sea, por favor. Ideológicamente, o sea, los sentimientos de la nación en Chilpancingo declara yo creo eso. en eso. Bueno, todos en este país Al parecer creemos no, en esto. No, al parecer obviamente te voy a sí. explicar por qué no. Porque si creyeras en eso, entonces ¿estarías tú de acuerdo con el sentido democrático del artículo 135 constitucional, que dice, el único poder soberano que puede hacer una reforma constitucional es el constituyente? ¿Y cuál es el constituyente? La mayoría de la Cámara de Senadores, la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría de los congresos en los estados, ¿no? Y en esa lógica, ¿cuál es la esencia del constituyente, de la persona, del ser humano? Si el constituyente mañana declara pena de muerte, ¿tú estás de acuerdo? Espérame tantito, yo te dejé hablar, Rosario. No, pregunto nada más para ir aclarando. No, porque además no sería ya ni siquiera... quiero ser como Adela preguntona. Además no sería inconstitucional. Déjame corregirte. Sería inconvencional. No, también porque no está... No, perdóname. Sería inconvencional. Te voy a decir porque por qué. la Constitución, Principio de progresividad, artículo primero, Constitución amigo. tiene que... antinomias. ¿Qué quiere decir una antinomia? Sí, porque el público no quiere decir entendemos. que tiene de pronto algunos artículos que se contraponen con otros. Hay claridad. Eso no lo resuelve un juez. Eso lo tiene que resolver el poder constituyente. No. ¿Por qué? Porque no hace... Sí, claro que sí. ¿no? Entonces, a ver, regreso otra vez al tema. En esa misma lógica en la que yo me iba encaminando, ¿no? ¿Cuál era la esencia del legislador para haber dicho, oye, pongamos una mayoría calificada, ¿no? Para darle validez a cómo nos gobernamos de acuerdo al 39 y cómo modificamos la Constitución? Esencialmente es democrática. Que está buscando que exista una mayoría en los estados, en las legislaturas, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Yo pido la palabra ahorita para debatir democrática, ¿no? Entonces, yo ayer le preguntaba a Damián y no me supo responder. Espero que hoy sí me lo pasé para responder. ¿En dónde? Ya en otro lado. Le decía. Me copian todo. A ver, espérame, déjame acabar la pregunta. Atiborrado. ¿Qué no le van a andar contestando? Dame algún antecedente. Es que yo ya te expliqué. De una reforma constitucional en donde haya procedido yo ya te expliqué, una controversia o una acción de inconstitucionalidad. Yo tengo una pregunta. Dame uno. Déjame, ¿Las con gusto. controversias constitucionales no se resuelven en la Corte? Sí, sin duda. A ver, pero para reformas sí se puede también. Aquí está, mira. Pues es una controversia. El tema de fondo, Arturo, es que tú te clavas. Yo lo que digo siempre es que Morena trae sus líneas, ¿no? Y todos repiten lo mismo. Y cuando te sales de ahí... No, espérame, yo no repito lo mismo. La verdad, perdón, sí. Yo esto que acabas de decir, toda te tocan muchos debates conmigo. Y por eso te lo repito. Yo para ayer ver si aprendes algo, querido esas Damián, introducciones, todos esos comentarios, se los escuché ayer a otro compañero tuyo. Qué bueno. Y bueno, está bien. Se vale. Está bien que se prepare y todo está muy bien. El tema que no quieren entender es cuando no tienen salida, ponen palabras en las bocas del otro para decir, ellos dicen esto, cuando yo no estoy diciendo eso. Yo arranqué diciendo, acepto que la interpretación hasta el día de hoy... Tú también te equivocaste, igual que González Alcántara Carrancao, ya cambió tu decisión. No, escucha, aprende a escuchar. Ahí te va. Yo te lo dije ayer y te lo repito hoy. El sistema en México de jurisprudencia y de precedentes permite cambiarlos. Han evolucionado criterios. Gracias a ello, Arturo, hoy están más protegidos los derechos humanos en este país. Si no, nos hubiéramos quedado hace 20 años con interpretaciones obsoletas. El mejor ejemplo es el tema de la mujer, de hecho. Entonces, te tienes que quedar con la interpretación de hace 20 años, porque ya lo pensaste una vez. No, es que no es ni sano. Espera, escucha. La Constitución no prohíbe las acciones de inconstitucionalidad ni las controversias para reformas constitucionales. Dice que se puede impugnar una norma general cuando vaya en contra de la Constitución. Lo que había sucedido es que había una interpretación de que eso no le aplicaba a la Constitución. Interpretación que muchos abogados, entre ellos yo,
creemos que es incorrecta, particularmente a raíz de la reforma del 2011. No sé si no ubicas la reforma del 2011. La reforma del 2011 lo que dice, Arturo, es que es un parteaguas, el artículo primero, y que a partir de ese momento ya no se puede ir para atrás en derechos humanos. Así es. Entonces sí, con mucho respeto, Arturo, te lo digo, pero si mañana tu poder constituyente, por más poderoso que sea, se le ocurre restringir un derecho humano, claro que es inconstitucional. ¿Qué es lo que hace? No, Arturo, inconstitucional. Una pregunta nada más. Ustedes que inconstitucional. son doctos, la supremacía constitucional no Ese es viola un los término. derechos humanos. En esta Bueno, reforma sí. sí, es lo que Ese yo es un digo. término, pero bueno, Sí. déjame ¿En esta termino reforma hay violación de derechos Porque humanos? te Yo sí creo. maniata, te ¿Dónde? maniata, te espérate, maniata va, cuando con hay gusto, pues. posibilidad Pues, de, ¿cómo? A ver, que le de controvertir le una reforma. quitas al ciudadano Así es. el derecho de poderse defender ante cualquier abuso Eso de es autoridad. Claro que sí, Eso es falso. porque no Sí. te ¿Dónde escucha. se quita la posibilidad de ¿Cómo seguir frente un a cualquier proceso? reforma que atente contra tu derecho? déjame explicarlo, pues. La única manera que tú tienes para impugnar en México, te informo, una reforma es el amparo, Así es. que no procede, la Gracias. acción de inconstitucionalidad y la controversia. Si no tengo estas vías, ¿cómo impugno? Me vas a decir, puedes irte a organismos internacionales. De acuerdo, nomás que tu gobierno, el hoy coordinador de senadores, antes secretario de gobierno, ya lo dijo en un documento oficial. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a México, la prisión preventiva oficiosa va en contra de los tratados internacionales y la tienes que quitar, México le contestó, no importa porque mi norma dice que se puede. Entonces tampoco te quedo ahí. Te informo que el artículo 17 constitucional, fíjate de memoria, 17 constitucional, dice que no puedes dejar a un ciudadano sin un tribunal al cual acudir cuando le violen sus derechos. Y también lo dice la Carta de Derechos Humanos. Entonces, si tú le estás quitando el medio de defensa, le estás violando los derechos humanos. Y es un tema tranquilo, te lo digo, güey, sin gritar, simplemente lo creo. De veras, y creo que es dañino. Por lo tanto, me parece a mí que lo que tendríamos que promover es, y ahí sí les concedo un pedazo de razón, un esquema de impugnación excepcional, básicamente de derechos humanos, y sí creo que principios rectores del país que no se puedan reformar. Lo demás sí, y termino, perdón, para darte la palabra. Por ejemplo, no estoy de acuerdo en la reforma eléctrica, pero no creo que sea inconstitucional. Tiene derecho una mayoría a cambiar y generar rectoría La que del acaban Estado. de hacer. No estoy Sí. de acuerdo, pero es distinto a que sea inconstitucional, ¿no? No estoy de acuerdo en que le hayan pasado la Guardia Nacional a la Sedena, pero no creo que atente contra los principios fundamentales del país. Lo que Arturo no dice cuando cita el 39 y el 135 es que inmediatamente después del 39, que dice que el pueblo tiene derecho de cambiar su estilo de gobierno, hay un 40 que dice que el pueblo aquel originario, no ellos, el pueblo que creó esa constitución, El 17. decidió que somos una república representativa, democrática, laica y federal. El argumento del ministro es que eso no se puede tocar y que la reforma Completamente toca de eso. acuerdo. Sería debatible, acepto, si en efecto la reforma toca eso o no. Pero de que tiene razón en que no se puede mover la república representativa, democrática, laica y federal, yo lo creo. Y creo que es correcto defenderlo. A ver, ahora darás tu punto de vista al respecto, pero a mí lo que me parece muy preocupante es qué puede pasar, ¿no? Se va a discutir el jueves el proyecto del ministro. Monreal ya dijo, No nos importa. no nos importa, la presidenta Maestro ya- de constitucionalismo en la Sí, Facultad de Derecho de la UNAM, por cierto. Sí, la presidenta también ya dijo de que Paradójicamente. va. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Es que ya está la pasando, Corte Adela. se pronuncia. Ya está pasando, ¿no? Yo creo que ya hay una crisis desde el momento mismo en que el legislativo se abroga facultades que no tiene y la presidenta de consultarle al poder legislativo en lugar de controvertir o de litigar una suspensión A través por de la su vía consejera judicial, jurídica, ¿no? dice. Lo que hacen, la consejera jurídica amenaza de juicio político a las jueces que han establecido estas suspensiones. Y la presidenta, en lugar de litigar, como debe ser la vía del derecho, le pregunta al legislativo que no tiene ninguna facultad si debe o no acatar esas suspensiones. Y el legislativo dice, no las tienes que acatar. ¿En dónde dice eso en la Constitución? Es brutal. Estamos diciéndole a la gente, puedes violentar la ley y no
pasa nada. Yo me niego a que esto pero se diga. a nosotros sí nos pasa algo. No, claro. Yo lo que me niego es a que se diga que esto es un debate entre derecha e izquierda. Yo soy de izquierda. Toda mi vida he sido de izquierda. Y me parece profundamente regresivo el que se atente contra los derechos que hemos conquistado como ciudadanos y como ciudadanas de este país. Y hablo de aquí se cuestiona que si el ministro Juan Luis ya cambió de opinión. Todo el mundo hemos visto los videos donde el exministro Saldívar justamente hablaba de que sí, cuando todavía era garantista, que sí se podía discutir la constitucionalidad de una reforma a la Constitución, y eso lo tendría que hacer la Corte, porque la Corte es la instancia, porque eso lo establece nuestra Constitución, porque hay una división de poderes y hay contrapesos a ese poder legislativo y a ese poder ejecutivo. Esta es la república que hemos construido y justamente la izquierda luchamos junto con una derecha democrática, porque ahí sí nos dimos la mano, y estoy hablando en 88 y posteriormente, luchamos porque hubiera contrapesos a un partido hegemónico, autoritario, a un poder absoluto que tenía la presidencia de la República, y que hubiera una pluralidad y una diversidad, y que cada poder tuviera la capacidad de contener al otro. Dime si no es una regresión que haya un poder absoluto, que hoy el legislativo vaya a acordar que tiene un poder absoluto y que le quita a la Corte toda capacidad de ponerle un freno. Claro que es una regresión, claro que atenta contra los derechos. Y aquí que hablamos de cambios de opinión, ya todo el mundo vimos cómo Adán Augusto, como Ricardo Monreal, como Ernestina Godoy señalaban y pidieron que la Corte discutiera si había que había una inconstitucionalidad en algunas reformas, y no solo ellos, el propio Andrés Manuel López Obrador lo solicitó en su momento cuando el constituyente en la Ciudad de México. Pero yo digo, todo el mundo tiene derecho a hacer una reforma en la Constitución, pero si estamos hablando de una reforma que toca los principios fundamentales, pues por lo menos hagan lo que Boric en Chile, ¿no? Vamos a un referéndum en donde se discutan esos principios, porque la elección del 2 de junio no dijo que podían elegir por voto popular a los jueces, es decir, no dio ese mandato. Dio el mandato de ustedes, esta es la presidenta de la República, estos son los diputados y los senadores, que vuelvo a insistir, no en la proporción en la que están representados, porque el 50% no te da una mayoría calificada en el Congreso. Pero entonces vamos a un debate nacional. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la discusión? Pero eso ya ganaron, que ya no va a la ser, presidencia. Rosario. No, por eso. Pero eso ya no va a ser. No, lo que van a hacer es un desacato. ¿Y qué puede reforma pasar? Esa es mi pregunta y un poco para ir cerrando. ¿Qué puede pasar? O sea, ¿cuáles son los escenarios? Lo primero que yo te diría, Adela, es ¿qué va a pasar? Ni siquiera qué puede pasar. Se van a aprobar los cambios a la Constitución. Yo creo que el Pleno de la Corte, muchos de los ministros que van a analizar este tema no van a estar de acuerdo. Yo creo, fíjate, Daniel, lo que estoy diciendo. Puede ser. Te voy a dar un dato. Están en su derecho. Fíjate, en el párrafo 208 en el párrafo del proyecto de análisis que presentó el ministro Alcántara Carranca, es la primera vez que la Corte realiza un análisis de fondo sobre la propia Constitución. Al día de hoy, la Corte ha resuelto 2.753 acciones de inconstitucionalidad y en ninguna de ellas ha declarado la inconstitucionalidad de una reforma a la propia Constitución. Reitero, Adela, hay una narrativa de tratar de distorsionar la realidad. Ahora tratan de inventarse que hay una violación de los derechos humanos cuando nunca en la historia. Por eso yo le decía, dame un precedente. No hay. Ya les dije, 2.753 casos específicos. Prisión preventiva oficiosa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Intentar. Se va a aprobar. Se van a aprobar. Número 2, creo que el Pleno de la Suprema Corte no va a apoyar no va a apoyar este proyecto. Lo creo, sustancialmente lo creo. Se necesitan y 8 votos. creo que la próxima semana estaremos aquí muy contentas y muy contentos, por lo menos nosotros, ¿no?, de haberle dado esta fuerza a una Constitución
que es producto de un poder soberano, ¿no? Que es invulnerable, por más que ellos quieran vulnerarlo, ¿no? El poder soberano es todo. Y en esa lógica no podemos permitir, es que ponlo como decimos los abogados, ¿no? Cuando dices el poder soberano es el poder del pueblo. El poder del constituyente. No, bueno, el poder del pueblo no es el 50% de los votos. No solo eso, pero tampoco puede estar por encima de la Constitución. En sentido inverso. Si el poder del pueblo, si el pueblo nos dice pena de muerte. En sentido inverso. Imagínate tú que entonces le estamos dando la facultad a los ministros, ¿no? Y en el caso de los amparos, si es que fueran procedentes, a las y a los jueces, pero no es un amparo para que pudieran, yo lo sé, pero dije en el caso de, ¿no? Para que pudieran frenar todo eso que viene atrás de la lógica de un poder constituyente. Es una locura, es un acto de absoluta autoridad, ¿me explico? Y nada más aclarar, por alusiones, no, sí tenemos exactamente lo que debemos de tener. Ganamos el 85% de los distritos de mayoría. Es decir, de los 300 distritos federales, donde se ganan o se pierden, ganamos el 85%. Y por la vía proporcional, que son los otros 200 diputados, tenemos el porcentaje establecido en la Constitución. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo aceptar que solo el 54% de la gente votó por ustedes? Pero es que hay un método. ¿Sí o no? ¿Por qué no reconocen? Es que claro que se reconoce que ganaron. ¿Por qué no reconocen lo que dice la ley? ¿Sí o no 54%? ¿Es cierto o no? Estoy diciendo una mentira. ¿Cuánta gente votó por el PAN? 54% por Morena. ¿Cuánta gente votó por el PAN? 54%. 17%. Sí, yo no estoy alegando. ¿Y qué porcentaje tienen? Yo no estoy alegando eso. ¿Tienen un porcentaje superior? No, están sobre representados. El 46, no, te equivocas. Sí, no, te al equivocas. contrario. A ver, ahí va. Nomás para aclararlo. Ellos perdieron en casi todos los distritos locales. Ustedes ganaron arrolladoramente. Oye, gracias a las diputaciones plurinominales, gracias a ellas, porque existe hoy representación proporcional. Algo de representación. Oye, déjame decirle Arturo, a lo mejor tú no fuiste parte de esa lucha y estás muy recientemente en las filas en las que participas, sí fui parte de esa lucha. Pero benditas plurinominales de la que tú de las cuales te fuiste, luchamos, Rosario, de las que luchamos por integrar el gabinete de Enrique Peña Nieto. Sí, la verdad. Para nada, bueno, primero, déjame para evitar este conflicto. Primero, nomás una pregunta. ¿Qué no eres pluri tú? Sí, claro. Ah, bueno, entonces. Tengo una circunscripción. ¿Te parece mal el sistema de pluris? Nomás para ver la congruencia. Me parece que debe desaparecer. ¿Está mal? Sí. Ok, yo no. Te voy a explicar por qué. Pues si no, en México, los otros partidos se quedan sin representación. Y además, gracias a las pluris. Está muy bien. Gracias a las pluris. En Aguascalientes, por cierto, perdieron todo, güey. No ganamos el distrito 1. Perdieron la senaduría. Perdieron la gubernatura. Ganamos el distrito 2 para la perdieron la alcaldía, por favor, hombre. Pero bueno, sale. Bueno, para ir cerrando, fuera de eso, yo sí creo en el sistema de representación proporcional, lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque exactamente, déjame agarrar tu ejemplo. Morena ganó el 80 y tantos % de los distritos con sus aliados. Felicidades. Nada más que puedes ganar el 100% con solo el 30% de los votos. Eso puede pasar en tu país. ¿Por qué? Porque es un sistema de todo o nada. Esquema que existe en otros países, por cierto. Yo no estoy diciendo que no. Yo no digo mentiras. Simplemente lo que se consideró precisamente por la lucha democrática en donde estaba en aquel entonces Andrés Manuel López Obrador y muchos otros, fue, oye, vamos cambiando esto para que cuando otros ciudadanos voten por otra representación política, tengan una voz. Y entonces los que tuvieron 10%, 15%, 20% estén representados en el Congreso. Yo soy partidario, de hecho, de la representación pura, de hecho, de que el Congreso sea un espejo porcentual de lo como votó la gente. No desaparecería el voto directo, porque me parece que genera un esquema de rendición de cuentas. Pero usar a los pluris, ahí sí, solo para compensar y que quede tal cual. Entonces, Morena dice mucho ahorita su legitimidad. La verdad es que no la tiene. Ya es legal, lo respeto, porque respeto al Estado de Derecho. Claro. Pero es legal, pero no es moralmente ni éticamente correcto. Digan lo que digan, tuvo el 54% de los votos y hoy tiene más de 2/3 partes por una sobrerepresentación artificial. Pero segundo, ni siquiera con la sobrerepresentación lo habían logrado.
en el Senado. Así es. Doblaron a la oposición con órdenes de aprehensión. Pero Bueno, eso dicho está eso, hecho. Muy rápido, pero muy dicho rápido. eso, Pero ya está espérate, no, ya hecho. hablaste tú un montón de tiempo. Sí, yo te vamos espero. a darle Dicho chance. eso, Hay que tomar tiempo. dicho Para eso, ir cerrando. de acuerdo. Voy a traer un reloj de arena. Dicho eso, fíjate que el argumento de que somos el poder soberano y por lo tanto lo que digamos no debe tener límite, a mí me parece profundamente autoritario. Y yo lo he comentado otras veces y lo digo sin ofender. En mi opinión, Morena es el nuevo PRI. Esa es mi opinión de fondo. Yo volteo y veo a los personajes que toman las decisiones y son representantes del viejo régimen, pero de décadas atrás, güey. O sea, los coordinadores parlamentarios, los gobernadores y demás. Y yo sé que el PAN se alió con el PRI. Yo lo critiqué, pues para mí fue un error precisamente por la incongruencia. Y por lo mismo critico que hoy Morena sea el nuevo PRI. Decía un legislador, que no eran el nuevo PRI, sino que eran los hijos del PRI. Lo dijeron hace medio risa. Pero es que siento que sí tiene que ver con la explicación de cómo están queriendo gobernar. Estas reformas de no debo de tener límite, eso es lo que representan. Y mira, tan lo sabían bien que, y cierro con eso, el expresidente López Obrador, cuando andaba en el lado correcto de la historia en la lucha democrática, es lo que dijo en su acción de inconstitucionalidad. Yo leí los puntos básicos y digo, me doy, güey. Exactamente eso creo yo. Suscribo. Y él decía, ¿sabes qué? Es que tiene que tener un límite el poder constituyente, lo que estamos diciendo. Ni modo que digan que él lo quería hacer por proteger privilegios y no sé qué, y ya sabes. Pues no, dijo, sí debe de pronunciarse la Corte. Y le dijeron injustamente que no. Estaba mal la Corte diciendo que no. A mí me parece un avance. Más allá de si estoy de acuerdo al 100% en el proyecto. Yo puedo debatir si la reforma en efecto viola los principios, digamos, esenciales del país. Lo que creo que sí es correcto es que tenga un límite. Debatamos cuál. Pongámonos de acuerdo hasta donde, pero tiene que tener un límite. Bueno, parece que no va a haber ni debate ni diálogo para concluir. Rosa. No, bueno, esto es lo que a mí me parece más grave. Yo pienso que, bueno, debatimos mucho en la precampaña aquí, Arturo y varios de nosotros. Sí. Y bueno, desde el primer momento Xochitl Gálvez reconoció el triunfo de Claudia Sheinbaum. Nosotras las feministas hemos dicho, pues, probablemente no compartimos el proyecto, pero es histórico que una mujer llegue a la presidencia. Y a mí me sigue faltando en toda esta discusión, me siguen faltando las palabras de reconciliación, de diálogo, de apertura. Ya gané, ya tengo una mayoría, ya me fabriqué una mayoría en el Congreso porque colonicé el órgano electoral y el Tribunal Electoral, que me dieron una sobrerepresentación que no me tocaba. Ok, ya tengo todo esto. ¿Por qué tengo que avasallar? ¿Por qué tengo que imponer? ¿Por qué no puedo dialogar? ¿Por qué no puedo discutir? ¿Por qué no puedo poner sobre la mesa el debate? ¿No le conviene eso también a la presidenta? Yo me pregunto. Esto es lo que le conviene al país, porque todos estamos de acuerdo que la soberanía emana del pueblo, evidentemente, y el pueblo se expresa, pero aquí hay tres poderes, esta es una república, tiene sus tres poderes, desde Morelos, no es creación de Morena. Y la representación plurinominal es una lucha histórica porque las voces minoritarias estuvieran expresadas, tuvieran una voz en el Congreso. A la hora de votar, pues se les imponía una mayoría, que era la priista en ese momento, que tenían una mayoría calificada prácticamente de manera automática. Fue contra lo que luchamos, contra esa sobrerepresentación, por eso se estableció un límite en la reforma del 96. Es lo que ahora han vulnerado. Los que luchamos en contra de esos, muchos de ellos ahora en Morena, están violentando esos principios. Pero, como aquí se ha dicho, quién sabe qué suceda el jueves en la Corte, si tengan o no los 8 votos. Yo no, ni tengo si no los tienen, ya se acabó el asunto, ¿no? Yo creo que hay que respetar. Si no se logra, aunque no me gusta, se acabó hay que el respetar. asunto. Si llegan a tenerlo, también hay que respetar, porque esa es la vía legal. Si no los tienen, hay que respetar. Si los tienen, hay que respetar, porque esa es la vía legal. Y la Corte tiene la última palabra. Entonces, obviamente, como ya nos lo anunciaron, no lo van a respetar. ¿Qué va a pasar? Que hay una crisis constitucional en este país. Sí. Creo que el coordinador dijo que no. Yo no estoy seguro si escuché hoy a la presidenta decir que no. O sea, criticó, pero no sé. O sea, siento que puede haber voces distintas. Ojalá existan voces distintas al interior. Pero creo que dijo que los no. rudos y los sensatos. No tienen competencia. Eso dijo que no. Eso es una cosa, eso es una opinión. Pero decir que vas a desatacar,
A mí me preocupó la declaración de ayer. Pues ya. De Monreal. Sí. De Ricardo Monreal. Pues sí. Espero que que abiertamente ha recapaciten. dicho que no. Ay, me lo saludas. En tu parte. Mira, yo Para creo terminar, que, Arturo. A ver, primero decir que la enorme crisis institucional que tienen los partidos de oposición no es responsabilidad nuestra, ¿no? Cuando hablamos de por qué el electorado nos favoreció como nos favoreció. Yo aquí estaba viendo ahorita el acuerdo político electoral de Coahuila que firmó el dirigente de Acción Nacional, ¿no? ¿Sabes quién fue la única voz que lo criticó al interior del PAN? Aquí lo tienes Yo enfrente. no estoy pero en el PAN ninguno no. de esos partidos. Donde se dieron el 20% de las oficinas de Exactamente, es registro lo que está civil, mal en la política. 6 notarías, 20% de las direcciones de los planteles educativos, la ratificación de Bernardo como registrado, Pero ¿para como, qué te como vas a eso? magistrado. A diferencia- Yo veo la imagen de todos ustedes protegiendo a Rubén Rocha aquí, y allí sí se me china la Hay Yo que lo que ser quiero congruente. decir... Para déjame terminar ya, yo porque sí ya les di nos chance. tenemos Yo, ¿qué que tal ir? me porté? A Muy ver, bien, muy bien, muy Yo bien. sí les di chance. A ver, Muy bien. lo que les quiero decir es, una, la crisis institucional de los partidos es responsabilidad de ustedes. Dos, no nos parecemos en nada al PRI. Tenemos una legitimidad del voto popular de la gente. Antes se robaban las elecciones. Te consta, Rosario, porque efectivamente fuiste parte del movimiento del ingeniero Cárdenas y también del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y la elección en Sinaloa, Tenemos güey, de toda crimen la organizado legitimidad, participando. Les guste o no les guste. Siguen con lo del fraude. Mi problema es bien sencillo y lo pongo sobre la mesa. El tema es La intervención del que gobierno en no las les elecciones. no les gusta reconocer que se les van a acabar los privilegios. para nada. No les ¿Cuáles gusta privilegios? reconocer que la Suprema Corte de Justicia estaba jugando a favor de la oposición. No lo Y creo. si no, dime qué hacía reunido Alito Moreno y Oye, Santiago Krill con ella. pregúntale a Alito, en güey. plena precampaña electoral. Déjame preguntarte algo. A Al ver, ministro ¿qué onda González con Alcántara eso? Ya Carranca nos lo vamos. propuso la ¿No? derecha. No. ¿Lo propuso la López oposición Obrador. que defiende privilegios o lo propuso tu presidente López Obrador? No, pero a ver, yo también... ¿No te eso parece, quiere no decir- te parece eso no quiere importante decir- destacar que un ministro propuesto por López Obrador, elogiado por su congruencia, Fíjate. sea el que esté Y lo diciendo es un hombre que es intachable. inconstitucional Pues a mí esto? me parece algo es que hay que positivo. separar. Me parece positivo. Por Quiere eso, es decir que no puedes propuso gente generalizar. que tiene independencia Igual está intelectual. Margarita Bueno, Ríos pero ahí Farjat. está, vamos a Bueno, ver el entonces no lo proyecto. taches de que Así quiere deben privilegiar. ser todos, Ya, jueces, además, magistrados y listo. ministros. Bueno, Además, no les va a aplicar Vamos a a ellos. hacer una pausa, que ahí viene el resto de los colaboradores de este programa. Nos vemos próximo Claro, martes. encantado, Perdón, gracias. no te están repitiendo. No te pongas celoso. Ejercicio. Ay. Aquí lo inventamos. Aquí lo inventamos. Debaten en la cámara. No, pues es que Bueno, nos está. invitan y nos Invita, halagamos. no pasa nada. Nos vamos a Vamos poner a- de acuerdo. Vamos a ir un día, Vamos a una meter semana lo sí, de una Marco semana Antonio no. y regresamos con mis compañeros.